Muy bien, iniciamos la clase que tiene por objetivo comprender el concepto de la sustentabilidad y los ejes de desarrollo para la actualidad. Cuando hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a esta explotación de un recurso por debajo del límite de su renovación del mismo. Desde la prioridad humana, según el informe de Brundtland en 1987. La sostenibilidad es un proceso socioecológico caracterizado por un comportamiento en busca de un ideal en común. Es un término que más bien está ligado a la acción del hombre, del ser humano en la relación con su entorno. Se refiere al equilibrio que existe en una especie basándose en su entorno y todos los factores o recursos que tiene para hacer posible el funcionamiento de sus partes, sin necesidad de dañar o sacrificar las capacidades, por ejemplo, del otro. ¿En qué consiste la sostenibilidad? ¿Cómo surgió el concepto? Aunque habían algunos antecedentes previos, el concepto de desarrollo sostenible fraguó en un documento llamado Nuestro Futuro en Común, conocido como el Informe de Brundtland, elaborado en 1987, que fue a petición de las Naciones Unidas, y en el que literalmente se define el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Hay otras definiciones, pero esta es la más frecuente y citada. En esta definición, corta y simple, aparecen dos elementos básicos. El primero es explícito, satisfacer las necesidades de las generaciones. Y el segundo elemento está más bien implícito, en relación a las generaciones presentes y futuras. También introduce la idea del tiempo, la variable temporal como un elemento fundamental del concepto de sostenibilidad. De forma simplificada, debemos plantearnos un modelo de desarrollo que atienda no solo a las necesidades de corto plazo, sino también a las de medio y aún más a las de largo plazo. En resumen, se trata de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. El informe de Brundtland es un informe que enfrenta la postura del desarrollo económico actual junto con la sostenibilidad ambiental, realizado por la ex primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, con el propósito de analizar y criticar y también replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo con un costo medioambiental muy elevado. Este informe fue elaborado por las distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Brundtland, entonces primera ministra de Noruega. Cuando hablamos de la sostenibilidad en términos de objetivo, significa satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar las capacidades de las futuras. En términos operacionales, promover el progreso económico y social respetando los ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente. En este punto vamos a aclarar la distinción entre sostenibilidad y desarrollo sostenible, que no es otra cosa que denominar por una parte el objetivo a alcanzar y por otra el camino para lograrlo. Es decir, entendemos la sostenibilidad como el estado ideal al que aspiramos y que nos gustaría alcanzar. La sostenibilidad es el objetivo, mientras que el desarrollo sostenible representa el camino que debemos recorrer, necesariamente respetuosos con el entorno para llegar al estado final de sostenibilidad. Es cierto que con frecuencia utilizamos ambos términos indistintamente, pero cada uno de ellos tiene un significado preciso. Existen también tipos de sostenibilidad. Hablamos de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, política y social. Entonces vamos a definir cada uno de ellos. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, se refiere a la capacidad de poder mantener los aspectos biológicos en su productividad y diversas a lo largo del tiempo. De esta manera, ocupándose, por ejemplo, por la preservación de los recursos naturales, a fomentar una responsabilidad consciente sobre el medio ecológico y al mismo tiempo crecer en el desarrollo humano cuidando el ambiente en donde se vive. Mientras que la sostenibilidad económica se refiere a la capacidad de generar riqueza en forma de cantidades adecuadas, equitativas, en distintos ámbitos sociales, que sea una población capaz de solventar, ¿no es cierto?, sus problemas económicos, tanto como fortalecer la producción y el consumo en sectores de la producción monetaria.
Cuando hablamos de sostenibilidad política, nos estamos refiriendo a redistribuir el poder político y económico, que existan reglas congruentes en el país, un gobierno seguro y establece un marco jurídico que garantice el respeto a las personas y el ambiente, fomentando, por ejemplo, las relaciones solidarias entre las comunidades y regiones para mejorar su calidad de vida y reducir la dependencia de las comunidades, generando estructuras más democráticas. Cuando hablamos finalmente de la sostenibilidad social, esto se refiere a adoptar valores que generen comportamientos como el valor a la naturaleza, principalmente mantener niveles armónicos y satisfactorios de educación. Hablamos de la capacitación, la concientización, por ejemplo, ya que así apoyas a la población de un país a superarse. Se refiere a mantener un buen nivel de vida en la población de un país, en los aspectos sociales, ya sea, por ejemplo, enrolamiento de las mismas personas para crear algo nuevo en la sociedad en donde ellas forman parte. En resumen, el desarrollo sostenible es un concepto definido por el informe de Brundtland en 1987, elaborado por diversas naciones, que se refiere al desarrollo para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Bien, entonces eso ha sido la clase. Recordemos que en la clase de hoy nosotros en primera instancia tuvimos que comprender el concepto de sustentabilidad, bien, y finalmente hablamos de los 4 ejes de desarrollo para la actualidad. Muy bien, eso ha sido todo. Espero que todo salga muy bien esta semana. Mucho ánimo y nos vemos pronto. Chao.
Bien, entonces, como ustedes podían ver en el video, más la retroalimentación que he hecho al inicio, se dan cuenta que durante este gobierno conservador, especialmente Manuel Montt, se genera unas visiones distintas respecto a cómo organizar Chile. Bien, por eso hacia 1850, si bien Chile había consolidado lo que significa su organización política y económica, surgieron voces que estaban en contra específicamente de los gobiernos conservadores, y para este caso el gobierno de Montt. Querían cambiar la constitución del año 1833 y las ideas de Diego Portales, y toda esta situación se vio reflejada en lo que significa estas reuniones secretas, en los salones, las tertulias, en reuniones informales al Congreso, con lo que no se lograba prácticamente nada. Bien, por lo tanto, en este contexto se inicia una institucionalización de esta discusión, es decir, comienza a debatirse sobre si es que hay que cambiar o no la Constitución, qué cosas debemos cambiar, está bien o está mal planteado allá en 1850 el ideal de Diego Portales, hay que darles más atribuciones o más libertad, en este caso, a los civiles. Todas esas consultas, esas dudas, esos cuestionamientos de la época se van a empezar a exponer en lo que significa un debate. Uno de los elementos más relevantes de este periodo fue que surgen los primeros partidos políticos. Bien, antes existían bandos políticos, es decir, que siguen el ideal de una persona. Bien, por ejemplo, cuando una persona le dice o'higginista, es porque sigue el ideal de O'Higgins. Cuando una persona le dice, por ejemplo, a otra bacheletista, es porque sigue los ideales de Michelle Bachelet. Pinochetista, por Pinochet, y así podemos seguir. Por lo tanto, no existían partidos políticos, pero ahora, con esta institucionalización del debate, sí surgen. Bien, surgen los primeros partidos políticos que vamos a analizar en el transcurso de la clase. Algunos aspectos más discutidos de este periodo, de este debate, fue primero la organización centralizada. Bien, recuerden lo que dijo Diego Portales, un gobierno fuerte y centralizado. Si nosotros vamos a lo que significa eso, y ustedes ven esa imagen que aparece a su costado derecho, Santiago era el centro. Todas las decisiones se toman en Santiago. Todo lo más importante surge desde Santiago. Incluso haciendo un análisis de lo que pasa hoy día, actualmente, puedo decir, por ejemplo, que cuando dan, por ejemplo, el balance del COVID, todos los días hablan de la región metropolitana. Pero ¿qué pasa con las otras regiones? ¿Por qué no se le da la misma importancia a otras regiones? Entonces, eso es la centralidad. ¿Por qué Santiago debe ser el centro? ¿Qué pasa con las otras provincias? Entonces se genera allí un debate que debía cambiar, ¿no? Y eso es una de las primeras temáticas a discutir. ¿Por qué Santiago debe ser Chile? Otro de los puntos importantes a destacar de este debate político fueron las amplias atribuciones del presidente. Bien, recordemos que el presidente podía ser reelegido, duraba 5 años, tenía posibilidades de vetar el Senado, también tenía posibilidades, por ejemplo, de elegir, ¿no es cierto?, a los obispos, el derecho a patronato, etc. Por lo tanto, estamos hablando de un presidente con altas atribuciones. También existía mucha intervención electoral, ¿bien? Eso significa que prácticamente no se elegía al presidente, el presidente podía elegir quién era su sucesor. Por lo tanto, esto generó, ¿no es cierto?, que se concentrara el poder en los conservadores desde el año 1831 a 1861. Por lo tanto, los reformistas quieren cambiar esto, quieren disminuir el poder del presidente y generar un sistema republicano con equilibrios de los poderes del Estado, administrativo, judicial, ¿no?, legislativo. Y otro de los puntos importantes tiene relación a la influencia que tiene la religión en el ámbito político en Chile. Bien, recordemos lo que le contaba de la cuestión del sacristán, bien, cómo un arzobispo se niega a aceptar lo que la Corte Suprema de Chile ha establecido. O sea, está
está la Corte Suprema y ya no hay más cortes en Chile, o sea, es ya lo que se establece y eso es lo que tú debes acatar. Pero aún así el arzobispo se niega, por lo tanto, desde este contexto surge una separación, un debate, ¿no es cierto?, que se va a prolongar hasta el siglo XX, bien, en 1920, con esto de lo que significa la separación de la Iglesia y del Estado. Surgen así los primeros partidos políticos. Hablamos del Partido Conservador Ultramontano, estamos hablando del Partido Liberal y también del Partido Nacional Montarista. Bien, estos partidos políticos tienen algunas diferencias, ¿no? Unas más que otras. Hablamos del Partido Liberal, por ejemplo, de 1849, que usted ya sabe que lo que va a permitir es que se generen mayores libertades por parte de la ciudadanía. A su vez está el Partido Conservador o Ultramontano, que es más tendiente a los gobiernos que nosotros vemos ahí, desde Prieto, Bulnes y Montt, y también está el Partido Nacional Montbarista, ¿bien?, que va a defender el autoritarismo presidencial y la supremacía del Estado sobre la Iglesia. Bien, eso ha sido lo que hemos analizado en la clase, bien, sobre caracterizar la institucionalización de este debate político del siglo XIX. Ok, que estén muy bien y cuídense. Chao.